El día que mi madre me dijo que nunca me había amado, estaba de pie en nuestra vieja cocina, rodeada por los restos de lo que solía ser nuestro hogar. Todo a mi alrededor hablaba de decadencia y abandono, tan diferente del espacio cálido y amoroso que había sido antes. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesitamos regresar a otra mañana, cuando la vida todavía ofrecía la dulce promesa de los domingos de hotcakes y el amor incondicional de un padre. Tenía 6 años, acurrucada en nuestro sofá con mi conejo de peluche favorito, viendo a papá realizar su ritual semanal de hotcakes. La cocina estaba llena de calidez y el aroma familiar del jarabe de arce, mientras mamá tarareaba suavemente al poner la mesa. Era uno de esos momentos perfectos que parecen extenderse para siempre, hasta que para siempre se desmorona en el espacio entre un latido del corazón y el siguiente. Princesa Harper, llamó papá, agitando su espátula como una varita mágica, ven a ayudar a tu viejo a voltear estas obras maestras. Recuerdo saltar, dejando atrás a mi conejo, la última vez que vería a mi padre con vida. La espátula cayó al suelo cuando papá se llevó la mano al pecho, su rostro torciéndose de dolor. 27 años después, todavía puedo escuchar el grito de mamá, todavía puedo sentir la horrible impotencia mientras nuestra perfecta mañana de domingo se disolvía en un torbellino de sirenas de ambulancia y pasillos estériles del hospital. No lo sabía entonces, pero esa mañana marcó el inicio de un viaje que me enseñaría el verdadero precio del amor y el costo aún más alto de finalmente elegirme a mí misma. Esta es una historia sobre una niña que pasó casi 3 décadas tratando de ganarse el amor de su madre, solo para descubrir que a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos. Mamá no lloró mucho después de que papá murió. En cuestión de meses, conoció a Ben en un grupo de apoyo comunitario para padres viudos. Era alto, con ojos amables y una sonrisa gentil que me recordaba un poco a papá. Yo estaba tratando de adaptarme lo mejor que podía a tener una nueva figura paterna cuando mamá dejó caer otra bomba, estaba embarazada. Recuerdo su rostro radiante de emoción al decirme que iba a ser hermana mayor. A mis 8 años, intenté compartir su entusiasmo, pero algo dentro de mí ya percibía el cambio que se avecinaba. Lo que no sabía entonces era cuán completamente estaba a punto de cambiar mi mundo. El nacimiento de Brandon marcó el comienzo del final de mi infancia. Fue entonces cuando mamá dejó su trabajo como maestra de primaria, una decisión que pareció remodelar toda nuestra dinámica familiar. Brandon me necesita, decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Quería preguntar sobre mis primeros años, sobre si no habían sido cruciales también, pero las palabras siempre se quedaban atoradas en mi garganta. En cambio, observaba cómo el mundo de mamá se iba encogiendo gradualmente hasta que giraba por completo en torno a Brandon. Se olvidaba de prepararme el almuerzo para la escuela y luego se sorprendía cuando mencionaba que tenía hambre en la cena. Oh, lo siento, cariño, decía distraída, ya volteando hacia Brandon. Estuve tan ocupada con la cita del médico de Brandon hoy. No fue solo 1 o 2 veces, se convirtió en nuestra nueva normalidad. Ben lo notó. Lo veía mirar a mamá con un ceño preocupado mientras ella atendía a Brandon, ignorándome por completo en la mesa de la cena. Una noche, mientras yo hacía sola mi tarea, él se sentó en la silla a mi lado. «Sabes, Harper», dijo en voz baja, ayudándome con mis problemas de matemáticas, a veces las personas se concentran tanto en una cosa que se olvidan de ver lo demás que podrían estar perdiendo. A medida que Brandon crecía, la tensión en nuestra casa se volvió imposible de ignorar. Ben trató de hablar con mamá innumerables veces sobre su obsesión con Brandon, pero estas conversaciones siempre seguían el mismo patrón, la defensiva de mamá levantándose como un muro entre ellos. Una noche en particular se quedó grabada en mi memoria. Brandon, que tenía unos 5 años en ese momento, empujaba la comida en su plato mientras mamá revoloteaba a su alrededor, tratando de convencerlo de comer solo un bocado más. La luz de la cocina proyectaba largas sombras sobre nuestros rostros, haciendo que todo se sintiera más intenso, más significativo. «Diana», dijo Ben, dejando su tenedor con una determinación tranquila que había aprendido a reconocer. «Tenemos que hablar de esto. No puedes seguir sobreprotegiéndolo así. Necesita aprender a hacer las cosas por sí mismo». Vi cómo el rostro de mamá se endurecía, como siempre ocurría cuando alguien se atrevía a cuestionar su forma de criar a Brandon. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que soy una mala madre?» «No es lo que quise decir y lo sabes», respondió Ben, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que se formaba en los ojos de mamá. «Tienes 2 hijos aquí, no 1. Y un esposo también»,
por cierto. Fingí estar fascinada con mi puré de papas, pero cada palabra se grabó en mi memoria. Brandon me necesita, respondió mamá con brusquedad. Todavía es muy pequeño. Yo también era pequeña, murmuré para mí misma, pero nadie pareció escucharme. Mis palabras se disolvieron en el aire cargado de tensión, como el vapor de nuestra cena enfriándose. El punto de quiebre llegó cuando Ben sugirió inscribir a Brandon en un equipo de béisbol infantil. Estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo mi tarea, cuando sus voces llegaron desde la cocina. De ninguna manera. La voz de mamá tenía ese tono estridente que siempre me hacía estremecer. ¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podría ser golpeado por la pelota o torcerse el tobillo. Por el amor de Dios, Diana, la voz usualmente paciente de Ben contenía un matiz de frustración. Él necesita experimentar la vida. No puedes protegerlo de todo. Pero mamá no cedió. En su lugar, inscribió a Brandon en clases de arte en el centro comunitario. Todavía puedo imaginar la cara malhumorada de Brandon mientras se sentaba allí, arrastrando su pincel por el papel sin ganas, mientras otros niños realmente intentaban aprender. Renunció después de 3 sesiones y, como era previsible, mamá culpó al maestro por no entender el espíritu creativo de su hijo. Mientras tanto, Ben comenzó a pasar más tiempo conmigo. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que era su forma de tratar de equilibrar el comportamiento de mamá, de asegurarse de que al menos uno de los padres me veía. Nunca se perdió una sola de mis clases de karate, sentado en cada sesión y animando más fuerte que cualquier otro padre cuando ganaba mis cinturones. Pero mientras yo prosperaba bajo la atención de Ben, Brandon se volvía cada vez más difícil. Su habitación se convertía en un desastre de juguetes y ropa desparramados, y mamá recurría a mí con esa mirada que había aprendido a temer. Harper, sé un amor y limpia la habitación de Brandon, decía, aunque ambas sabíamos que no era realmente una petición. Cuando Ben se dio cuenta de que me estaban convirtiendo en la sirvienta personal de Brandon, algo en él finalmente se rompió. Ella no es su sirvienta, Diana, protestó, su voz cargada del peso de años de presenciar esta injusticia. Él necesita aprender a recoger sus propias cosas. Fue entonces cuando mamá sacó su arma definitiva, lágrimas. No eran las lágrimas crudas y genuinas que recordaba del día en que murió papá. Estas eran diferentes, calculadas, utilizadas como una hoja perfectamente afilada. Lo sabía, sollozó, amas más a ella que a tu propio hijo, ¿cómo puedes tratar a Brandon de esta manera? Vi cómo la pelea desaparecía de los ojos de Ben, cómo levantaba las manos en señal de rendición. Está bien, dijo en voz baja, alejándose. Pero la mirada que me dio dijo todo lo que las palabras no podían, no se había rendido conmigo, aunque hubiera renunciado a pelear con mamá. A veces, en los momentos más oscuros de mi vida, esa mirada volvía a mí, una pequeña llama de validación en un océano de dudas. El día de mi graduación de la preparatoria pintó una imagen perfecta de la dinámica de nuestra familia. De pie con mi toga y birrete, escaneando la multitud, vi a Ben sonriendo orgulloso. Mamá también estaba allí, pero su atención estaba fija en su teléfono, probablemente enviando mensajes a la niñera de Brandon. Mi logro era solo otro inconveniente en el horario de Brandon. Esa noche, Ben me llamó a su estudio. La habitación olía a cuero y libros viejos, un santuario en nuestra cada vez más caótica casa. He estado ahorrando, dijo, sacando una carpeta llena de folletos de universidades. Puedes ir a donde quieras, Harper. El cielo es el límite. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió, su rostro rojo de furia. No puedes estar hablando en serio, exclamó. Ese dinero debería guardarse para el futuro de Brandon, él lo necesitará más. Nunca olvidaré cómo el rostro de Ben se endureció, una expresión que había llegado a reconocer durante estas confrontaciones. Esto no es negociable, Diana. Ya tomé mi decisión. Elegí la Universidad Marshall en West Virginia, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, pero no tan lejos como para no poder visitar de vez en cuando. El día que Ben me ayudó a mudarme a mi dormitorio, mamá no pudo venir porque Brandon tenía ansiedad por su ausencia. Mientras desempacábamos mis cosas, la presencia de Ben se sintió como un escudo contra el vacío de su ausencia. La vida universitaria era justo lo que necesitaba, mi primer sabor de libertad lejos de la asfixiante sombra de ser la hija menos favorecida. Pero incluso mientras construía mi nueva vida, los ecos del hogar me seguían a través de llamadas telefónicas semanales.
Mis conversaciones eran principalmente con Ben, mamá siempre estaba demasiado ocupada con Brandon. Tu hermano está pasando por una fase difícil, explicó Ben durante una de nuestras llamadas, su voz cargada del agotamiento que había llegado a reconocer. Está saliendo con chicos que no son buena influencia. Traté de involucrarlo en algunos programas extracurriculares, pero tu madre... Déjame adivinar, lo interrumpí, ya sabiendo a dónde iba esto. ¿Dijo que estaba siendo demasiado duro con él? Exactamente. Me llamó tirano por sugerir que podría necesitar algo de estructura. Mis visitas a casa se hicieron menos frecuentes a medida que el comportamiento de Brandon empeoraba. Cuando iba, apenas reconocía mi existencia, encerrado en su habitación con sus videojuegos. Las pocas veces que lo veía mostraban a un joven pálido y enojado, con los ojos perpetuamente pegados a varias pantallas mientras mamá lo seguía con interminables excusas. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Meridian Consulting. Me quedé en West Virginia, construyendo mi carrera mientras observaba desde lejos cómo mi hermano se hundía aún más en su aislamiento autoimpuesto. Durante una de mis raras visitas a casa, intenté tocar su puerta. «Brandon, ¿quieres ir a comer?» «Yo invito». La única respuesta fue el sonido de disparos del juego que estaba jugando. Mamá, pasando por el pasillo, solo se encogió de hombros. «No se siente sociable hoy. Está muy estresado, ¿sabes?» El contraste entre nuestras vidas no podía ser más marcado. Mientras yo perseguía mis metas profesionales, Brandon perseguía logros virtuales, respaldado por las excusas interminables de mamá. El rostro decepcionado de Ben lo decía todo, pero para entonces, incluso él había renunciado en gran medida a tratar de intervenir. A los 27, finalmente había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi propio lugar. No era nada extravagante, solo un apartamento de una habitación en un vecindario decente, pero era mío. Cada centavo ahorrado, cada almuerzo en bolsa marrón comido en mi escritorio, cada no a ropa de diseñador, todo culminó en algo real, algo que me pertenecía por completo. El día que recibí las llaves, sentí que el corazón me iba a estallar de orgullo. Por primera vez desde que papá murió, sentí que estaba construyendo algo significativo, creando mi propio refugio seguro. Quería compartir esta alegría, que mi familia celebrara este hito conmigo. Tienen que venir a verlo, dije durante mi llamada semanal a casa, mi voz burbujeando de emoción. Estoy organizando una fiesta de inauguración el próximo sábado. Voy a cocinar la cena, ven, incluso haré tu lasaña favorita. No me lo perdería por nada del mundo, niña, respondió Ben cálidamente, su voz cargada con ese orgullo familiar que me había ayudado en tantos momentos oscuros. Entonces, la voz de mamá interrumpió, cortante y desdeñosa. Oh, cariño, no creo que podamos ir. Brandon tiene planes ese día. ¿Planes? No pude evitar que el escepticismo se filtrara en mi voz. ¿Qué clase de planes? Muy importantes, dijo mamá vagamente. En el fondo, podía escuchar el ruido del videojuego de Brandon, el sonido de una guerra virtual ahogando cualquier pretensión de estos misteriosos planes. El día de la inauguración, solo Ben apareció, con una planta en maceta y una botella de vino en la mano. Tu madre te manda saludos, dijo, pero ambos sabíamos que era una mentira. Durante la cena, finalmente se abrió sobre lo que realmente estaba sucediendo en casa. Brandon, ahora con 20 años, no se había molestado en ir a la universidad y pasaba sus días jugando videojuegos o saliendo con sus amigos de fiesta. Intenté ayudar, explicó Ben, girando su tenedor en la pasta. Le ofrecí un puesto en mi empresa de construcción. Solo como punto de partida, ya sabes. Todos necesitan empezar en algún lugar. Sacudió la cabeza, una mezcla de frustración y resignación marcada en su rostro. Pero Diana, dijo que eso sería indigno de él, ¿puedes creerlo? Dijo que Brandon era demasiado inteligente para el trabajo manual. Demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir de sus padres, murmuré. Ben me dio una triste sonrisa que lo decía todo. Sigo intentando, Harper. Dios sabe que sigo intentando. Esa fue nuestra última conversación real. 2 años después, recibí la llamada que lo cambió todo. Ben se había derrumbado en el trabajo. Un ataque al corazón masivo, igual que mi padre. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. El funeral fue surrealista,
como ver una obra de teatro donde todos tenían el guión equivocado. Mamá montó todo un espectáculo, llorando dramáticamente y diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar lo maravilloso esposo que había sido Ben. Éramos tan felices, sollozaba. ¿Cómo vamos a arreglárnoslas sin él? Observé su actuación con una mezcla de disgusto y lástima. Sus lágrimas no eran por Ben, eran por ella misma. Podía ver los cálculos sucediendo detrás de su fachada de dolor. Ben había sido el único sostén económico. Sin su ingreso, ¿cómo mantendría a Brandon en el estilo de vida al que se había acostumbrado? Brandon ni siquiera se molestó en usar un traje adecuado para el funeral del hombre que había intentado tanto ser un padre para él. Apareció con pantalones caqui arrugados y una camisa polo que había visto mejores días, pasando la mayor parte del servicio mirando su teléfono mientras mamá inventaba excusas. Está procesando su dolor a su manera, susurraba a los familiares preocupados. De pie frente a la tumba de Ben, el peso de la historia me aplastaba. Otro padre, otro ataque al corazón, otro funeral. Solo que esta vez, era lo suficientemente mayor para ver todo con claridad, incluido el hecho de que las lágrimas de mamá eran más sobre su cuenta bancaria que sobre su corazón roto. El año después de la muerte de Ben, intenté distanciarme de mamá y Brandon. Lo poco que sabía llegaba a través de las llamadas ocasionales de la tía Valerie, cada una pintando un panorama más desolador. Se las están arreglando con los ahorros de Ben, me contó. Tu mamá vendió su Chevrolet el mes pasado. Las herramientas de su taller se fueron antes de eso. Intenté no importarme. Realmente lo hice. Pero cuando el número de mamá apareció en mi teléfono un martes por la noche, mi corazón aún dio un vuelco. Harper, su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, necesito que vengas a casa. Por favor. Algo en su tono me hizo reservar un vuelo para el día siguiente. Cuando llegué a nuestra vieja casa, la vista casi me rompe. El césped, que Ben había mantenido impecable, estaba cubierto de maleza. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas, y una de las contraventanas colgaba torcida, todas pequeñas cosas que Ben habría arreglado de inmediato, ahora convertidas en monumentos a su ausencia. Pero la casa no era lo único que había envejecido mal. Cuando mamá abrió la puerta, tuve que reprimir un jadeo. La mujer vibrante que recordaba había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía décadas mayor que su edad real. Profundas líneas de preocupación marcaban su rostro, y su cabello, alguna vez perfecto, mostraba raíces grises, un testamento visual de lo lejos que habíamos caído desde los días en que la apariencia lo era todo. La casa olía a humedad, los platos se acumulaban en el fregadero, y una fina capa de polvo cubría todo. Esto, de la mujer que solía hacerme lavar de nuevo los platos si veía una sola mancha de agua. Mientras me acomodaba en el sofá, un resorte roto se clavó en mi muslo, otro arreglo pequeño que Ben habría hecho de inmediato. Mamá se derrumbó casi al instante, su fachada desmoronándose como la casa que nos rodeaba. Nos estamos quedando sin dinero, Harper, confesó, retorciendo las manos en su regazo. Mi pensión apenas cubre los servicios, y los ahorros, su voz se apagó, la verdad no dicha flotando pesada en el aire. ¿Y Brandon?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Está ayudando con los gastos? El rostro de mamá mostró esa conocida mezcla de vergüenza y defensiva que había visto tantas veces antes. Está buscando trabajo, insistió. No es su culpa que estos empleadores simplemente no lo entiendan. El último lugar quería que empezara a las 8 de la mañana, ya sabes que Brandon no es una persona madrugadora. Y el anterior esperaba que hiciera trabajo manual, con su inteligencia. Sentí mi mandíbula tensarse, años de frustración amenazando con desbordarse. Mamá, a su edad y sin experiencia, no puede ser exactamente exigente con... No entiendes, me interrumpió, su voz subiendo a ese tono familiar que siempre precedía a una defensa de Brandon. Luego, de repente, su tono cambió, volviéndose pequeño y suplicante. Harper, necesitamos tu ayuda. No sobreviviremos sin ella. Odio pedirlo, pero te está yendo tan bien en tu carrera. Sabía lo que venía. Parte de mí quería negarse, recordarle todas las veces que había elegido a Brandon sobre mí. Pero mirándola, con su rostro desgastado, las manos temblorosas, los ojos desesperados, no pude hacerlo. ¿Cuánto necesitas? Cuando dijo, 1,500 pesos al mes, casi me atraganté. Era una cantidad significativa de mi salario, pero encontré que estaba asintiendo de todos modos.
¿Dónde está Brandon ahora?, pregunté mientras me preparaba para irme, ya arrepintiéndome de mi decisión. Oh, está en una entrevista de trabajo, dijo mamá con un ligero brillo en los ojos. Un puesto muy prometedor en una empresa de tecnología. A través de la ventana, pude ver la luz de la habitación de Brandon encendida y el parpadeo familiar de su pantalla de computadora. Algunas cosas nunca cambian. Fiel a mi palabra, configuré una transferencia automática de 1,500 pesos a la cuenta de mamá cada mes. Cada vez que veía esa deducción en mi saldo bancario, me decía a mí misma que era lo correcto, aunque observaba cómo mis propios sueños de un apartamento más grande o un auto nuevo se desvanecían en algún día. El dinero que debería haber estado construyendo mi futuro estaba, en cambio, permitiendo la continua inactividad de mi hermano. Comencé a visitar más seguido, aunque cada visita se sentía como entrar en una cápsula del tiempo donde nada cambiaba jamás. Brandon siempre estaba ahí, ya sea pegado a su pantalla de computadora o tirado en el sofá con una cerveza en la mano. ¿Cómo va la búsqueda de empleo?, preguntaba, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Métete en tus asuntos, respondía con brusquedad, o a veces solo gruñía y subía el volumen de su videojuego. Durante las vacaciones, no podía soportar ver la sala de estar en tal estado de deterioro. El papel tapiz se estaba despegando y había una mancha de agua en el techo que habría vuelto loco a Ben. Gasté mi bono navideño contratando contratistas para arreglarla, viendo desaparecer otro pedazo de mis ahorros en el agujero negro de nuestra casa familiar. Cuando mamá se torció el tobillo en febrero, la llamé para ver cómo estaba. Oh, no es tan grave, dijo, aunque podía escuchar el dolor en su voz. ¿Está Brandon ayudándote? Está ocupado con algunas entrevistas en línea. Las mismas viejas excusas, las mismas viejas mentiras. Contraté a una asistente de salud en el hogar al día siguiente. El dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones se destinó a cubrir su salario por las siguientes 3 semanas. Solo fue otro sacrificio más en una larga lista, otra parte de mí que entregué tratando de llenar el pozo sin fondo de las necesidades de mi madre. Entonces llegó el día que destruyó lo poco que quedaba de mi ilusión de familia. Entré a la casa cargando bolsas de comestibles, solo para encontrar a una extraña desparramada en nuestro sofá. Parecía salida de un programa de telerrealidad, uñas postizas que podrían ser armas, maquillaje pesado y ropa que dejaba poco a la imaginación. Estaba revisando su teléfono, rodeada de bolsas vacías de papas fritas y latas de refresco. ¿Quién eres tú?, pregunté, aunque tenía un presentimiento de que ya sabía la respuesta. Brandon salió de su habitación, luciendo igual de desaliñado que siempre. Ella es Lexie, anunció con un aire de importancia. Mi prometida. Ahora vive aquí. Lexie ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo hizo estallar su chicle ruidosamente. La observé con incredulidad mientras metía la mano en la bolsa de comestibles que acababa de traer y se servía de las galletas premium que había comprado para mamá. Las mismas galletas para las que había tenido que presupuestar cuidadosamente. Más tarde esa noche, llamé a mamá para entender lo que estaba sucediendo. Su voz tenía una animación que no había escuchado en meses. Oh, Harper, ¿no es maravilloso? Brandon finalmente se está asentando. Lexie ha sido una buena influencia para él, ¿no ha salido a beber con esos amigos horribles en semanas? Eso es porque está bebiendo toda mi cerveza importada en casa, pensé amargamente, recordando las botellas vacías que había visto en el contenedor de reciclaje. Pero me mordí la lengua. Y está hablando de conseguir un trabajo, continuó mamá emocionada. El primo de Lexie conoce a alguien en una startup de tecnología. Brandon dice que podría ser su gran oportunidad. Hice sonidos no comprometidos mientras pensaba en las docenas de grandes oportunidades que Brandon había mencionado a lo largo de los años. Pero mamá estaba tan feliz viviendo en su burbuja de perpetua esperanza que no tuve corazón para reventarla. Mi próxima visita a casa comenzó como cualquier otra, cargando bolsas de comestibles mientras empujaba la puerta de entrada. Pero lo que vi me dejó paralizada. La casa parecía como si un tornado hubiera pasado por ella. Platos sucios amontonados en el fregadero, cajas de comida para llevar esparcidas por todas partes y ropa tirada por el piso de la sala. Lexie estaba recostada en el sofá, con sus uñas perfectamente arregladas tocando la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé las bolsas. ¿Sabes?, dije, mi voz afilada con años de frustración reprimida, vives aquí sin pagar renta, comiendo la comida que yo pago.
Lo menos que podrías hacer es lavar un plato o dos. Ella levantó la vista lentamente, con una sonrisa burlona jugando en sus labios brillantes de gloss. ¿Quién crees que eres para venir aquí dando órdenes? Esta no es tu casa. Yo crecí aquí, respondí. Tú solo eres una invitada. Fue entonces cuando rió, un sonido duro y triunfante que me hizo estremecer. Oh, querida, estás completamente equivocada. Esta casa ahora le pertenece a Brandon. Tu mamá le firmó todo. Hay un testamento y todo. Encontré a mamá en la cocina, organizando cupones que nunca usaba. Algo en verla allí, fingiendo normalidad mientras mi mundo se desmoronaba, hizo que mi corazón doliera de una manera que no sentía desde que papá murió. ¿Es cierto? Mi voz sonó extraña, hueca. ¿Dejaste todo a nombre de Brandon? Al principio no quiso mirarme, jugueteando con los papeles frente a ella. Luego algo pareció endurecerse en su expresión, como si una puerta se cerrara para siempre. Sí, dijo con frialdad. Es cierto. No lo entiendo. Las palabras salieron apenas como un susurro, cada una cargada con el peso de décadas de rechazo. Soy yo quien te ayuda. Soy yo quien envía dinero cada mes. Brandon no trabaja, no contribuye en nada. No te atrevas a hablar de tu hermano así. La voz de mamá subió de tono rápidamente, su rostro torciéndose en algo que no reconocía. La máscara de preocupación materna se cayó, revelando algo crudo y feo debajo. No entiendes a tu hermano. Nunca lo has hecho. Entender que, mi voz se quebró por la emoción. ¿Qué es un parásito, que está perfectamente contento viviendo de mi dinero mientras su novia destroza nuestra casa? Oh, deja de ser tan dramática. El rostro de mamá se transformó en algo desconocido para mí, algo que finalmente mostró la verdad que había pasado toda mi vida tratando de no ver. ¿Quieres saber la verdad? Nunca te amé de la manera en que amo a Brandon. Él es mejor que tú en todo lo que importa, y no quiero volver a verte aquí. Sus palabras golpearon como golpes físicos, cada una desmantelando una parte de la fantasía cuidadosamente construida que había tejido en torno a nuestra relación. Durante todos estos años, me había dicho a mí misma que mamá sí me amaba, solo que lo mostraba de una manera diferente. Que en algún lugar, bajo su obsesión con Brandon, también se preocupaba por mí. Ahora sabía que no era así. Me di la vuelta y salí, con la risa triunfante de Lexie siguiéndome por el pasillo. 21 años de esperanza, de inventar excusas, de intentar ganarme el amor de mi madre, todo terminó con el suave clic de una puerta cerrándose detrás de mí. El viaje de regreso a casa desde la casa de mamá fue un borrón. No recuerdo las 4 horas de camino, no recuerdo subir las escaleras a mi apartamento, ni siquiera recuerdo sentarme en mi sofá. Pero sí recuerdo el momento de claridad que llegó mientras miraba la aplicación de mi banco en el teléfono, la transferencia automática a la cuenta de mamá, 1,500 pesos cada mes durante el último año. Mi dedo flotó sobre la pantalla por un momento antes de hacer clic decisivamente en «Cancelar pago recurrente». Por primera vez desde que Ben murió, sentí que podía respirar de nuevo. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el hueco en mi presupuesto que de repente se sintió como una oportunidad en lugar de una carga. Comencé a investigar opciones de inversión para el dinero que había estado enviando a casa. Tal vez finalmente podría empezar a ahorrar para una casa propia, una casa real, no solo un apartamento. Entonces, exactamente un mes después de mi última visita a casa, mamá llamó. No hubo un «hola», ni un «¿cómo estás?», solo acusaciones. El dinero no llegó. Debe haber un error con el banco. No hay ningún error, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Cancelé las transferencias. Hubo un momento de silencio atónito antes de que explotara. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Me reí, un sonido que incluso me sorprendió a mí. Todo lo que has hecho por mí, como que, mamá, olvidar que existo, convertirme en la sirvienta de Brandon, decirme que nunca me amaste. Eso es diferente, dijo, usando su familiar tono de defensa hacia Brandon. Sabes que estaba molesta, pero no puedes simplemente dejar de ayudarnos. Contamos con ese dinero, Brandon y Lexie están planeando unas vacaciones en Cancún. Brandon necesita unas vacaciones, interrumpí, mi voz elevándose.
¿Vacaciones de qué, exactamente? ¿De jugar videojuegos? ¿De beber cerveza? ¿Cómo te atreves a hablar de tu hermano así? ¿Estás celosa por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué le dejaste todo a él? Bien. Tú tomaste tu decisión. Ahora él puede cuidarte. El resto de su arrebato se disolvió en una corriente de acusaciones y demandas. La dejé desahogarse un momento antes de hablar nuevamente, mi voz calmada y clara. Adiós, mamá. No me vuelvas a llamar. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Pero mamá no había terminado. En las semanas siguientes, empezaron a llegar mensajes por todos los canales posibles. Mensajes en Facebook diciendo que estaba luchando para pagar las cuentas. Comentarios en Instagram detallando lo terrible hija que era. Correos electrónicos enumerando todos los sacrificios que supuestamente había hecho por mí, la mayoría de los cuales no recordaba realmente que hubieran ocurrido. Brandon también se unió, enviando mensajes agresivos sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mamá está llorando por tu culpa, escribió. Será mejor que vuelvas a enviar dinero o te arrepentirás. También lo bloqueé, pero no antes de responder con un mensaje final. Aquí tienes una idea loca, intenta conseguir un trabajo. Incluso Lexie trató de contactarme a través de LinkedIn, de todas las plataformas, escribiendo un largo mensaje sobre cómo estaba rompiendo el corazón de tu pobre madre y cómo Brandon era demasiado sensible para lidiar con el estrés de trabajar. Al menos tuve que admirar su creatividad. Han pasado 6 meses. 6 meses de aprender a respirar de nuevo, de redescubrir quién soy sin el peso de sus expectativas y necesidades presionando sobre mis hombros. No sé cómo están, y por primera vez en mi vida, no me siento culpable por eso. Tal vez finalmente han comprendido que Brandon necesita valerse por sí mismo. Tal vez todavía están esperando que yo ceda y vuelva a enviarles dinero. Tal vez hayan encontrado a alguien más a quien manipular. La verdad es que ya no necesito saberlo. Lo que sí sé es que los 1,500 pesos que solía enviarles cada mes ahora están en un fondo para el enganche de mi propia casa. Sé que duermo mejor por las noches, ya no despierto con mensajes llenos de enojo o llamadas cargadas de culpa. Sé que Ben estaría orgulloso de mí por finalmente defenderme a mí misma. El otro día, pasé por un sitio de construcción y vi un letrero que decía, se solicita personal. Por un momento, pensé en tomarle una foto y enviársela a Brandon. Pero luego solo sonreí y seguí manejando. Sus problemas ya no son mis problemas. Finalmente, después de todos estos años, soy libre. Y, ¿sabes qué? La libertad se siente mucho como esas mañanas de domingo de mi infancia, cálidas, brillantes y llenas de posibilidades. Solo que esta vez, soy yo quien hace los hotcakes, y saben a victoria. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, a veces, las decisiones más difíciles en la vida son también las más liberadoras. Ese día en la cocina de mamá, cuando finalmente expresó su verdad sobre no haberme amado nunca, no fue solo un final, fue un comienzo. Un comienzo que nunca supe que necesitaba. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de esos años de intentos, de enviar dinero, de hacer excusas. La verdad es que no. Cada sacrificio, cada esperanza decepcionada, cada momento de claridad me acercaron a entender mi propio valor. Ben me enseñó que, a veces, el amor significa ver lo que otros no ven. Ahora entiendo que no solo hablaba de la ceguera de mamá ante los defectos de Brandon, me estaba enseñando a verme a mí misma. Si alguna vez te has encontrado atrapado entre la obligación familiar y el respeto por ti mismo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias sobre encontrar fuerza en lugares inesperados.